no tenemos claridad sobre cuál es la razón por la cual aún no hay dictamen, pero está todo puesto para que haya un dictamen. Hay 3 propuestas que están muy bien, que son además muy similares, muy similares, sobre este dictamen se deberían de hacer las consultas para que sea genuinamente una consulta sobre ya un texto y no en el vacío. Síguenos en nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones. Puedes hacerlo desde la aplicación o escaneando el siguiente código QR que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado sobre los acontecimientos más importantes a nivel local, nacional e internacional. Y accede a nuestras secciones de análisis y opinión, con periodismo de calidad del día a día. Recuerda darle me gusta y compartir a nuestros contenidos. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Muy buenas tardes, o mejor dicho, muy buenas noches, porque a la hora que ustedes estén viendo esta emisión de Las Reporteras pregrabada, será ya la noche del 15 de noviembre de 2022, es ahorita la tarde, y saludo con mucho gusto a Giovanni Mota en los controles, mi amigo y compañero que está en la preproducción, producción y postproducción de este programa, y hoy nuevamente con mucho gusto también a la doctora Lidia Lenín Gamboa, que conocemos pues por su trabajo académico, pero también por su trabajo como activista a favor de la movilidad como representante de Espacio Público de Filosofía y Letras, una organización de activistas que está conformada en su mayoría, entiendo, por académicos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y si no, que me corrija la propia doctora Gamboa. ¿Cómo estás, Lidia? Hola, muchas gracias, Martín. Gracias por la invitación. Y sí, el colectivo comenzó con colegas de la universidad, pero pues ahora ya es prácticamente independiente, ya tiene su propia vida. Ya, digamos que no depende de la universidad, aunque hay universitarios, pero ya también está conformado por otras personas, ¿no? Así es, así es. Perfecto. Muy bien. Doctora Gamboa, doctora Lidia, pues la hemos convocado hoy para platicar porque ayer varias organizaciones, entre ellas Espacio Público, ofrecieron una rueda de medios para hablar de un tema que nos parece por demás importante. Se venció el término para que el Congreso local pudiera armonizar la legislación local en materia de movilidad con la ley promulgada a nivel federal. Hasta donde sabemos, se presentaron varios proyectos, se han presentado varios proyectos de ley de movilidad en el Estado, uno por el gobernador, otros grupos parlamentarios, las propias organizaciones han hecho sus aportaciones que han ido a parar a los diversos proyectos legislativos. Y bueno, desde, si no mal recuerdo, abril, mayo, ustedes han sido insistentes como activistas en la necesidad de promulgar esta ley. El propio gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta retiró aparentemente la discusión, la iniciativa inicial que había presentado para hacer las modificaciones a fin de poder adecuar su propuesta al marco normativo federal, pero resulta que ahora sí que se descosieron las habas, doctora Gamboa. Así es, Martín, y reitero mi agradecimiento por esta invitación, porque en realidad es un tema muy importante. En efecto, ya se llegó el día que era el plazo para tener una armonización de nuestro marco normativo local respecto de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 17 de mayo de este año, y según el cual tendríamos 180 días, de acuerdo con uno de sus transitorios, tendríamos 180 días los congresos locales para armonizar nuestros marcos normativos en materia de movilidad. Tenemos 3 propuestas ya en el Congreso, en la Comisión de Movilidad, 3 propuestas que
llaman la atención porque son muy similares y en realidad son muy buenas propuestas. En general son muy buenas propuestas. Hay algunas ideas, sobre todo de la propuesta presentada por la bancada del PRI, que tiene ahí unos puntos que no estamos de acuerdo, que de hecho contravienen la Ley General de Movilidad y Seguridad y Seguridad Vial, pero en general son muy buenas propuestas, las tres. Entonces, lo que nosotros estamos, pues, bueno, estamos llamando la atención del Congreso sobre, pues, tenemos tres propuestas que están muy bien, que son muy similares. Luego, ¿por qué no tenemos un dictamen? Porque no tenemos un dictamen que además podría ser el fundamento, que es lo ideal, que fuera el fundamento de las consultas ciudadanas. ¿Cómo vas a consultar? ¿Cómo le vas a preguntar a la gente qué opina si no hay nada sobre qué opinar, ¿cierto? Es decir, si no hay si no hay un texto, si no hay un dictamen que ya sume las tres propuestas, si no hay un dictamen sobre el cual nosotros podamos discutir, sobre el cual podamos opinar, pues bueno, entonces las consultas difícilmente van a ser consultas en sentido estricto, ¿no? Entonces estamos haciendo este llamado enérgico a la Comisión de Movilidad y al Congreso en general para que ya dictaminen y sobre eso vamos sobre las consultas. Las consultas que también están puestas, que están mencionadas en el transitorio que vino consigo con el cambio que hicimos a la Constitución del Estado. Y justo en ese cambio lo que nosotros como activistas conseguimos es que ya el Estado también de Puebla tuviera su propia ley de movilidad, ¿no? Entonces, en uno de esos transitorios que nosotros incluimos en la Constitución, también se dice justamente que tiene que haber consultas y en efecto tiene que haberlas, pero tiene que haberlas sobre un dictamen. Y el dictamen aún todavía no lo vemos y ese dictamen pudo haberse hecho desde hace ya meses. Doctora Lidia Gamboa, representante de Espacio Público de Filosofía y Letras, entiendo que ustedes han venido trabajando muy de cerca con varios grupos legislativos, con la Comisión Específica de Movilidad, justo en la revisión de las iniciativas que están en el Congreso, que ha sido un trabajo arduo, que le han dado seguimiento ustedes a la discusión, los debates que hubo a nivel federal, la posterior promulgación de la normativa en la materia. Y pues entonces, y entiendo que palpaban ustedes, sentían un compromiso en general de todas las bancadas y del propio gobernador del estado para poder hacer efectiva la normatividad estatal en materia de seguridad, de movilidad. Y sin embargo, dejaron pasar la fecha. ¿Cómo se explican ustedes esto? ¿Cómo lo explican si habiendo colaboración? Parece que hay voluntad, parece que hay consenso en lo principal. Habrá algunos puntos que, por supuesto, puedan ser debatibles y hasta corregibles, pero no parece haber impedimentos de tipo político, no parece haber impedimentos de tipo económico, que luego eso también frena las leyes. Es decir, si las fracciones no se encuentran en acuerdo, pues es difícil que se apruebe algo por consenso, al menos, o tiene que aprobar por mayoría y cuesta. No se está, al parecer, afectando intereses económicos, hasta donde entiendo. Se manifiesta voluntad, hay trabajo con quienes resultan ser los expertos, que son ustedes como activistas, y los especialistas en movilidad, que prácticamente son los mismos, nada más que a veces están subidos a la bicicleta y a veces están en la academia. Y sin embargo, llega el 13 de noviembre, que es la fecha fatal, que fue el pasado domingo, y se deja pasar. ¿Qué sucedió ahí? Pues es genuino, creo, el interés y la preocupación que tienen los miembros del Congreso porque esta ley no sea rechazada por alguna instancia judicial. Y que sea rechazada precisamente por la Suprema Corte, debido a que no pasó por una consulta, ¿no? Es genuina la preocupación. Lo que nosotros decimos es que
justamente porque es genuina, la consulta tiene que darse sobre un dictamen, ¿de acuerdo? Y el dictamen ya lo podemos tener. El dictamen, para tener un dictamen no es necesario hacer una consulta. El dictamen es precisamente para que preguntemos a las personas interesadas qué es lo que opinan sobre esta propuesta. Pero doctora Gamboa, ¿qué es lo que está frenando la emisión de ese dictamen? Pues eso es... ¿Hay descuido? Yo creo que en realidad nunca se ha hecho el ejercicio de, o al menos no últimamente, se ha hecho el ejercicio de preguntar a las personas, de consultar a las personas sobre ya una propuesta. Yo creo que existe el temor de que el dictamen se modifique tremendamente después de hacer las consultas, después de que haya un debate, pero nosotros lo que decimos es, no, esto no va a cambiar demasiado o no debería de cambiar demasiado porque tendríamos que sujetarnos siempre a lo que dicta, a lo que dice la ciencia, a lo que dicen las mejores prácticas en México y a nivel mundial. Si nos atenemos a lo que dicen los libros, los textos, los manuales de la ONU, por ejemplo, de otras organizaciones civiles, entonces no tendríamos que hacer modificaciones enormes de este dictamen y quiero decir no enormes, sino que contravengan el espíritu de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Porque también ese es un saco, ¿no? O es, digamos, una limitante benéfica. La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial es el fundamento. Podemos ir más lejos, ¿no? En los derechos, en el reconocimiento de cómo vamos a financiar la movilidad, en fin, podemos ir mucho más lejos, pero no podemos no podemos contravenir la ley. No podemos hacer menos de lo que establece la ley. Así es, así es. Entonces, tampoco el dictamen tiene que estar de acuerdo en espíritu con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, tal como ya están de acuerdo las propuestas, las 3 propuestas que se han hecho, están armonizadas, de hecho, con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, ya están armonizadas. Lo que necesitamos entonces es hacer solamente la consulta, y la consulta no va a contravenir porque pues justamente tenemos este saco que es la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, pero también tenemos un montón de información con la cual podemos discutir, con la cual podemos llegar a acuerdos, y creo que debería de ser justamente la base para ese dictamen y la próxima ley. Doctora Lidia Gamboa, de Espacio Público, Filosofía y Letras, estamos hablando sobre el tema de pues el retraso ya terrible en la armonización de la Ley de Movilidad en Puebla con su homóloga federal, su norma homóloga federal. Tú dices, no, o sea, prácticamente no hay disenso en el sentido común de lo que debe contener una ley estatal. No lo puede haber, además, en lo mínimo, porque ya hay un referente federal y se tiene que llegar a una consulta. Entiendo que estas consultas son como las que se han realizado en otros temas mucho más polémicos, por ejemplo, el aborto, donde los grupos interesados en la materia pues acuden a una suerte de parlamento en donde exponen sus puntos de vista a favor o en contra según tengan su posicionamiento. Y es aquí donde viene mi pregunta. Posiblemente en el sentido común para ti como especialista, bueno, primero como académica, en segundo lugar como activista, para un diputado que intenta o diputada que intenta promover la mejor legislación posible para los poblanos en materia de movilidad, para los transeúntes, para los minusválidos, que también son beneficiados o en este momento carentes y obviamente vulnerados por la carencia de esta normatividad, pues haya sentido común en lo que se necesita. Pero ¿no será que ese sentido común de lo que debe ser, de lo que debe normar, esté afectando al sector de los transportistas? Lo pregunto, o de los proveedores, los vendedores de coches, de quienes están en las empresas automotrices, los concesionarios. ¿No será que esa afectación que parece invisible al final está silente y está frenando esta promulgación? Pues
Hubieron muchas discusiones con todo este sector cuando se propuso la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial a nivel federal. Creo que buena parte de las discusiones están zanjadas. Hay algunos elementos que no se pudieron incluir porque definitivamente no se llegó a acuerdos. Y es muy cierto que este sector automotriz está midiendo con reglas diferentes los derechos de las personas, ciudadanas mexicanos, que las personas que no son ciudadanos mexicanos, porque resulta que esta industria actualmente reconoce sistemas de seguridad para los vehículos que son producidos aquí en México, pero que se venden en el extranjero, sistemas de seguridad mucho más sustantivos, eficientes, ¿no? Y esos mismos sistemas de seguridad que se construyen aquí, que se colocan aquí en las armadoras, no se colocan para los vehículos que son vendidos aquí en México. Menciónanos uno, doctora, por ejemplo. Ponnos dos ejemplos. Por ejemplo... Y en concreto, hablemos de, por ejemplo, de Volkswagen. ¿Es Volkswagen, por ejemplo, una de esas fabricantes que tiene sistemas de seguridad mejores para Europa, para Estados Unidos, que los que tiene para acá? Sí, todos los vehículos. O sea, Nissan, sí. Volkswagen, Chrysler, General Motors, Kia, Sí. todos, Fiat. A ver, por ejemplo, menciónanos dos sistemas de seguridad que incluso se proveen en las fábricas mexicanas para los vehículos de exportación y no aplican para el mercado mexicano. Sí, bueno, yo no soy especialista en el tema, pero de lo que he escuchado con respecto a los sistemas de seguridad, que son muy sofisticados, es de hecho un tema muy, muy, muy técnico, pero por ejemplo los sistemas de frenado, ¿no? O por ejemplo los sistemas de bolsas de aire, o por ejemplo la seguridad de las personas que van atrás de los vehículos. Resulta que ahora es más inseguro ir atrás de los vehículos que adelante, porque se le ha puesto mucha más atención a todos los sistemas de seguridad de las personas que conducen o que van adelante de los vehículos que los que van atrás. Estos sistemas de seguridad, ¿no? Estos frenos, en fin, es un tema muy, muy técnico que trabaja muy bien una organización que se llama el Derecho del Consumidor. Estos sistemas, entonces, no son construidos aquí en México, son colocados en los vehículos que se producen aquí en México, que son armados aquí en México, pero que se venden en el extranjero. Y el argumento que pusieron en algún momento las armadoras fue que aquí en México, si se utilizaran todos esos sistemas, si se colocaran en los vehículos que se vendieran aquí en México, los vehículos serían más caros. Pero entonces resulta que las organizaciones civiles que estuvieron involucradas en la discusión descubrieron que en realidad serían como más o menos como 1,500 pesos más caros. No que no es nada, mucho. Frente a un auto nuevo no es nada. No es nada, no es nada. Entonces, si están midiendo aparentemente con dos unidades de medida diferente el valor de la vida de las personas que vivimos aquí y el valor de la vida de las personas que viven en el extranjero. Ahora, entonces, porque de hecho no se llegó a un acuerdo con estas organizaciones que representan a las armadoras, pues hay cosas que no se pudieron incluir en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, ¿no? Es decir, que se reconocieran más sistemas de seguridad en los vehículos privados, ¿no? Pero entonces eso no es una limitante para que en la ciudad de Puebla, en el estado de Puebla, la legislación que tengamos aquí vaya más allá, ¿no? Sí, empiece a considerar otros sistemas, empiece a considerar, quizá ya no sistemas dentro de los vehículos, pero sí condiciones del contexto que impidan que ocurran tantos siniestros viales. La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial es maravillosa justamente porque no parte del sentido común, ¿no? Parte de estudios y de mejores prácticas. Hay información científica basta, suficiente como para determinar qué es lo que se podría hacer en las vías, en las calles, en las ciudades para evitar tantos siniestros viales. Y esto es precisamente lo que llaman el enfoque de sistema seguro, que es un enfoque que la ley del Estado de Puebla debería de tener.
según este enfoque, todas las muertes y todos los siniestros que ocurren en las calles se podrían haber evitado y se pueden evitar, son prevenibles. No ocurren por azar, no es mala suerte. Son las condiciones en las que se encuentran las cosas, ¿no? El contexto, incluido, por ejemplo, los sistemas de seguridad en todos los vehículos, los que permiten y hacen posible que ocurran tantos siniestros viales. En el 2022, en lo que llamamos el 2022, en Puebla, lo han visto los medios, tenemos una crisis de mortalidad y de siniestralidad. Ayer hablaban de eso. ¿Cuál es el porcentaje, doctora Gamboa? Subió el porcentaje 4.5%. ¿De cuánto estamos hablando digamos, en incidentes netos? Netos estamos hablando de 7.787. 7.787 eventos de siniestro vial que afectan a todo mundo. Que afectan a todo mundo, de los cuales 196 muertos, fallecidos. O sea, eso quiere decir que hubo atropellados, que hubo gente que murió en colisiones, un ciclista un auto que se impactó, o un ciclista se impacta, en fin. Sí. 196 muertos, casi, por desgracia, un poco más de uno cada 2 días. Así es, así es. Y ¿Es para todo el estado esto, doctora, o para...? Sí, eso es para todo el estado. Eso según datos del INEGI. Datos del INEGI, totalmente. Lo cual nos indica que muy probablemente haya más, porque el INEGI tiene una cifra negra enorme, porque solo miden las personas que murieron, que fueron declaradas como fallecidas a causa de siniestros viales, ¿no? Pero hay muchísima gente que no se declara como tal, ¿no? Que falleció a causa de un siniestro vial. Me llama la atención lo que estás contando, doctora Lidia Gamboa, de Espacio Público, Filosofía y Letras, respecto al piso mínimo que establece la ley federal, que ya está promulgada, que ahorita quisiera que me platicaras tu punto de vista sobre cómo está funcionando. Pero parece ser, entiendo que en Puebla los activistas y las activistas están buscando mucho más que la ley federal. ¿Estamos ese entendido? Pues lo único que nosotros querríamos que se... O lo voy a formular de otra manera, si me lo permites. En los aspectos en los que ustedes, por ejemplo, están buscando más para la seguridad de transeúntes, de ciclistas, de gente que se mueve por vehículos no motorizados, pero también para quienes circulan en automóviles bajo este enfoque de sistema de seguridad, ustedes están exigiendo más de lo que tiene la norma federal. Si es así, ese sería un punto a debate no solamente con los cochistas o los vendedores de autos, con los transportistas, sino también con el gobierno, porque eso, tengo entendido, implica también inversión en infraestructura, creación de nueva infraestructura, mejoramiento de la que existe para el tránsito no motorizado, incluido el de los transeúntes, que tenemos unas banquetas y unas guarniciones terribles en Puebla, y creo que en muchas ciudades del país. ¿Es eso lo que está pasando? ¿Ustedes están exigiendo más de lo que trae la norma federal? No, en realidad eso creo que no es lo que está pasando. En realidad el dictamen no ha salido, pues bueno, por las razones que creo que... hay un descuido. Hay un descuido y hay como la idea de que las consultas tienen que darse en el vacío, ¿no? Preguntarle a la gente qué opina sobre algo aun cuando nunca haya pensado en ello, ¿no? Aun cuando tenga elementos suficientes. Aunque esta consulta se abra a toda la sociedad, en realidad participan quienes están interesados. Siempre va a ser así. No es una consulta. Bueno, hasta las consultas que haya realizado el presidente, o sea, participa quien quiere, ¿no? Participa quien quiere, pero es siempre mejor cuando te preguntan sobre algo, qué opinas sobre, qué sé yo, las banquetas, ¿no? Que sepas cuál es la condición de las banquetas, ¿cierto? Una vez que sabes cuál es la condición de las banquetas, puedes opinar sobre qué quieres. Oye, y hay este diagnóstico, doctora, hay este diagnóstico sobre vialidades, sobre banquetas, sobre guarniciones.
dictamen creo que podría funcionar como eso, ¿no? O sea, si tenemos un dictamen previo a la consulta, entonces la consulta no se daría en el vacío, se daría sobre ya un texto que contendría también, normalmente cuando se ponen los dictámenes hay todo un estudio O sea, en previo. resumen, tú dices, con el dictamen, bueno, ustedes dicen, ¿no? Tú, digamos, tus compañeros, tus colegas también, activistas y académicos que están interesados, ustedes dicen, o sea, el dictamen es la base de la consulta. Vamos a consultar sobre un dictamen, entiendo. Sí, Enseguida, ese dictamen no se ha formulado, ustedes suponen porque hay una suerte de descuido. ¿Y por qué hay ese descuido? Deliberado, parece ser que sí, o sin dolo, se debe a que los diputados y las diputadas no les saben entrar a un tema de consulta de esta manera. nunca lo han hecho. Creo que nunca lo han hecho y no quieren, como tienen un poco de dudas si está correcto o no así. En realidad, así es como se hizo en el Senado. Para que saliera esta Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, primero se tuvo un dictamen y sobre el dictamen se hicieron las consultas. Entonces, a nivel de nuestro país ya se ha hecho y esa es la recomendación que se O hace, sea, ¿no? para que sea válida esta normatividad estatal, tiene que haber consulta, es un hecho. Tiene que haber consulta. Los diputados no saben cómo hacerlo y entonces prefieren dejarlo en la congeladora, preguntar después, pero ustedes dicen, pues ya hay experiencias, está en el Senado, es decir, se podría echar mano de experiencias muy similares en legislativo, por ejemplo, traer algunos senadores, digamos, operadores parlamentarios que suelen hacer esto, asesores y la misma asesoría o el acompañamiento que ustedes pueden dar, porque es difícil ver que hay una normatividad que también viene acompañada por la sociedad y la sociedad más crítica que es la de los activistas, ¿no? Ustedes irían de la mano con los legisladores. Sí, y que siempre hemos ido de la mano, hemos tenido muchísimas reuniones, hemos tratado de justamente de que se tenga ese dictamen tal como se hizo a nivel federal, porque así funcionan mejor las consultas, no se dan en el vacío, ¿no? Y nosotros también podemos, pues justamente legitimar el tema, dando a conocer sobre qué está basado, sobre qué está fundado, cuáles son los estudios que están en el fondo de esta ley y las razones que la hacen pues urgente ya, ¿no? Urgente por los datos que acabamos de decir, urgente porque los accidentes de tránsito nos están costando mucho dinero, nos están costando muchas vidas, ¿no? Y bueno, lo que nosotros decíamos, esto con una reunión que tuvimos con el diputado Shiriak, es que pues Con Charbel, justamente... porque Estefan Chiriac, el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso local. Así es, que habría que discutir también el asunto del financiamiento, ¿no? Pero bueno, eso lo podemos dejar justamente en el momento de las consultas. Falta tener un dictamen sobre el cual tener una discusión genuina que parta de ya algo escrito, de algo ya propuesto. Ahora, sí, lo entiendo bien. Perdón. Y que parta de las similitudes. Las tres propuestas son muy buenas. ¿Qué son las propuestas de quién, doctora Gamboa? Es de la del Ejecutivo, la última que salió fue la de la ¿Del diputada PRI? Merlo, del PRI, que es prácticamente, pues es muy similar a la del Ejecutivo, y la que propuso la diputada Leal. Guadalupe Leal del PAN. Así es, así es. La del Ejecutivo es muy buena. La del Ejecutivo está muy bien armonizada con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y nosotros desde que la vimos muy bien. Muy bien. Ahora, en tema ya de técnica legislativa, ya se venció el término, entiendo, no sé si es constitucional, no lo sé, discúlpame la ignorancia, doctora, pero se ha vencido el término para armonizar. ¿Hay algún tipo de sanción? ¿Hay algún tipo de, digamos, repercusión legal por esto? ¿Cómo se enmienda? ¿No pasa nada? ¿Qué es lo que sucede cuando... Ahora sí que, como diría el clásico, ¿qué sucede cuando esto pasa en el Pues, legislativo? pues simple y sencillamente que no tenemos entonces un marco normativo que además pueda poner en marcha o que pueda ejecutar, que pueda Pero digamos llevar que a... no tiene repercusiones, digo, sí, entiendo las repercusiones sociales,
pero repercusiones en el legislativo ninguna. O sea, pueden mañana empezar a sacar el dictamen y pasado mañana empezar las consultas y los foros y en fin y todo. Así es, así es, así es. De hecho, tenemos dos fechas límites. Esta es la que estaba dictada por uno de los transitorios de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Hubo otra que ya pasó hace un año, que fue dictada por uno de los transitorios de las modificaciones que hicimos a la Constitución local para que el gobierno del Estado, más bien para que el Estado tuviera su propia ley de movilidad. Esa ya pasó hace un año prácticamente o más, y bueno, entonces no pasó absolutamente nada. Ahora ya esta es la segunda fecha que se pasa y claro, o sea, al Congreso no tiene, pues a los miembros del Congreso, a las congresistas, pues no les va a pasar nada, ¿no? Es decir, no van a tener ningún castigo ni nada de eso, ¿no? Pero sí los ciudadanos. Y sí, incluso las secretarías vinculadas al tema, la Secretaría de Movilidad y Transportes, o sea, yo creo que buena parte de las decisiones que podrían tomar, interesantes, no las pueden tomar todavía porque no existe el marco normativo. Y a nivel también del activismo y de las personas que estamos poniendo foco en esto, hay muchas cosas sobre las cuales no podemos continuar trabajando, ¿no? Porque no tenemos el marco normativo, un marco normativo adecuado. Y no se diga el asunto de la cantidad de fallecimientos, la cantidad de siniestros viales que están ocurriendo. Son prevenibles. Todos y cada uno son prevenibles. El Estado no puede todavía tomar decisiones claras sobre cómo prevenir todos estos fallecimientos si no tenemos un marco normativo adecuado. Ahora, ¿han tenido ustedes contacto reciente con representantes del legislativo a partir de la denuncia que hicieron ayer respecto al, digamos, ya caducó la fecha para armonizar? Y mientras, esa es una pregunta, ¿sí han tenido, y qué les han dicho? Y lo siguiente es, como para ir finalizando, mientras, ¿qué normativa se aplica? ¿Cuál es la vigente? ¿Y qué defectos tiene? La vigente ahora es la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Y entonces esa es la que se está aplicando. Ya además hay Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, se instaló ahora el 13 de noviembre. Se va a instalar, perdón, ahora el 13 de noviembre. No, pues ya está instalado. Y tenemos entonces ya, digamos, parte de lo que mandata la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Y es ahorita entonces la que impera, pero claro, es una ley general, ¿no? Entonces nosotros necesitamos una ley local que Y sus todavía... reglamentos, ¿no? Sí, y que toque más piso, ¿no? Necesitamos sus reglamentos, por supuesto. Y la primera parte de la pregunta es, hasta ahora no hemos tenido contacto con ninguno de los legisladores después de la rueda de prensa que tuvimos el lunes, pero sí hemos tenido contacto con ellos y con ellas mucho antes, ¿no? Y lo que concluimos es justamente lo que presentamos en la rueda de prensa, ¿no? No tenemos claridad sobre cuál es la razón por la cual aún no hay dictamen, pero está todo puesto para que haya un dictamen. Hay 3 propuestas que están muy bien, que son además muy similares, muy similares, y sobre este dictamen se deberían de hacer las consultas para que sea genuinamente una consulta sobre ya un texto y no en el vacío. Claro, y seguramente, y qué bueno que lo tengan, porque a esta legislatura en particular le han dado con toda la cubeta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque han promulgado cosas verdaderamente, parece que dormidos, por decirlo menos. Y seguramente ya están un poquito, como se dice en mi pueblo, ciscados y ciscadas, y no quisieran que les pasara lo mismo, y no saben cómo entrarle al tema de la consulta. No parece ser, aunque tienen voluntad, no parece una prioridad, seguramente tendrá que esperarse hasta el año entrante. Entiendo por lo que me dices, doctora, que es así. Y bueno, pues quisiera pedirte, si eres tan amable, que tú me dieras una suerte de conclusión, un mensaje que quisieras dar
a la audiencia de la Jornada de Oriente que ve esta serie, Las Reporteras, en tu calidad, pues primero que nada de académica, investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP, y en segunda, como pues activista de la movilidad sin motor, que incluye a los transeúntes, a quienes están en tránsito a pie, a quienes están en minusválidos y por esa circunstancia, por esa condición tienen que utilizar muletas o tienen que utilizar sillas de rueda, andaderas o algún otro artefacto para desplazarse fuera de sus domicilios, que es difícil. Y luego también quienes son asiduos usuarios de vehículos sin motor, por ejemplo, panaderos, repartidores, gente que se desplaza al trabajo, a sus oficinas, pues, bicicletas, algunos en patines del diablo que llaman así en mi pueblito, que les llaman scooter, pero hay varias variedades. Y hay hasta quienes en triciclo, ¿verdad? Como de esos que usan los panaderos, en fin. ¿Cuál es el mensaje que darías, doctora Gamboa? Pues justo, se está incumpliendo el plazo para armonizar la ley, nuestra ley del Estado en materia de movilidad y para acercarnos o avanzar, mejor dicho, pues lo que necesitamos es un dictamen sobre el cual se hagan las consultas, genuinamente se opine, se emitan opiniones por parte de los ciudadanos sobre un texto ya dictaminado. Y esto es absolutamente relevante porque todos y todas nos movemos en la ciudad cotidianamente para ir a la escuela, para ir a los hospitales, para divertirnos, para, qué sé yo, miles de cosas que hacemos cotidianamente. Y lamentablemente las personas, todas que nos movemos en la ciudad, lo hacemos en circunstancias muy inseguras. Deberíamos todas y todas tener la libertad de salir a las calles sin el temor de ser arrollados, de morir en el intento por llegar a la escuela o por llegar a nuestros trabajos. Entonces, es en realidad un tema muy, muy, muy importante y necesitamos el marco normativo adecuado que nos permita justamente ejercer nuestro derecho a la movilidad y hacerlo de manera segura. Pues muy bien, doctora Lidia Gamboa, de la Facultad de Filosofía y Letras, representante en esta ocasión como activista de Espacio Público, Filosofía y Letras, que ya lo aclaramos, pues es un espacio que ya, de entrada no depende de la universidad, así nació no porque dependiera, sino porque la mayor parte de sus integrantes fundadores y fundadoras pertenecen a esa unidad académica, pero ha ampliado su espectro de participantes a más personas por fortuna y no es una dependencia ni un organismo de la universidad, sino que toma su nombre de su lugar de origen. Te agradezco mucho, doctora, como siempre, que nos des pues una luz en esta discusión. Son temas por demás importantes, los estamos siguiendo en la Jornada de Oriente y pues por supuesto que también vamos ahí a estar detrás de ustedes, detrás de los legisladores para ver qué pasa. Entiendo que ahora mismo, a esta hora, un poquito antes, ya hubo una rueda de prensa del grupo parlamentario del PAN a propósito de lo que ustedes salieron a decir ayer. Seguramente es algo que se moverá. Entiendo que el gobernador también tiene un interés particular en la promulgación de esta ley. Así lo ha expresado y, según tengo conocimiento por algunas fuentes, han trabajado duro en la Secretaría de Movilidad y Transporte. Parece ver que no hubiera impedimentos, pero a veces estas cosas suceden, uno no entiende por qué, y así. Así es que hay que ayudar a que esta ley se promulgue, quitar de los duendes que pueda haber ahí, los temores que pueda haber, y para eso está, pues, por supuesto, la Jornada de Oriente, quien se quiere incluir, y obviamente los activistas que son quien llevan la voz cantante. Doctora Lidia Gamboa, te agradezco mucho haber estado con la Jornada de Oriente, agradezco también a Giovanni Mota en los controles, y si no ocurre otra cosa en este programa pregrabado que estamos finalizando, en unos minutos más será ya la noche de este 15 de noviembre, y ustedes podrán ver a Fermín Alejandro García Hernández y escucharlo en su análisis de todos los días, bueno, de lunes a viernes, el programa que aquí vamos, el programa que da cuenta de las noticias locales de Puebla, Tlaxcala, México y el mundo también. Buenas noches. Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil.
Busca la jornada de Oriente y selecciona Unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido.